De acuerdo con el estudio, ¿qué le preocupa al mundo? Las principales preocupaciones de los mexicanos en 2024 son, en primer lugar, el crimen y la violencia, con 55% de los encuestados, seguido por el desempleo, con el 36%, la inflación, con el 31%, la pobreza y desigualdad, con el 27%, y la corrupción política financiera, con 24%. Vamos a platicar del tema con Fernando Álvarez Curi. Él es director de Cluster para Ipsos México. ¿Cómo te va, Fernando? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Darío? Qué gusto saludarte una vez más. Gracias por la entrevista. Fernando, a ver, ¿nos podrías destacar lo más relevante de este estudio y con qué se queda Ipsos? ¿Cuál sería, digamos, por lo que más les preocuparía a ustedes derivado de este análisis? Totalmente. Este estudio es dinámico. Las perspectivas de la gente cambian conforme los temas se van poniendo en las agendas y vamos descubriendo cosas, ¿no? Las preocupaciones siguen siendo las mismas. Lo que se ha movido de manera importante es el orden. Crimen y violencia ocupaba el año pasado una tercera posición, hoy ocupa la posición número 1. La corrupción política y financiera ocupaba la posición casi décima a finales del año pasado, hoy está en el top 5, ¿no? Y ocupa la posición 5. Entonces, esta movilidad es lo que nos llama la atención y la gente reacciona realmente a lo que está sucediendo el día a día. Por eso es tan importante los seguimientos continuos a toda esta fenomenología. Creo que otra de las cosas importantes del estudio es entender si los mexicanos creemos que vamos en la dirección correcta o incorrecta. Hoy, 56% de los mexicanos te dice que el país va en la dirección correcta, sin embargo, estamos viendo una tendencia a la baja. Veníamos de niveles hacia el final de 2003 del 60-62% y empezamos a ver cómo esta tendencia empieza a caer una vez más. No a los niveles en los que llegamos a estar en el 2019, donde definitivamente parecía que el rumbo no era el correcto, pero empezamos a ver esta tendencia hacia la baja. Creo que los mexicanos somos sensibles a la temática. Tú hablabas hace unos minutos de la situación del agua. Veremos cómo esto se ve reflejado en los siguientes meses de este estudio, ¿no? Pero por lo pronto estas preocupaciones son centrales y creo que son un reflejo claro de cómo pensamos los mexicanos. ¿El estudio alcanza a llegar a la raíz de la respuesta de que cree el grueso de los encuestados que el país va por el rumbo correcto? O sea, ¿en qué sustentan esa afirmación? En realidad es percepción, todo es la percepción que van teniendo los entrevistados, igual que los índices de confianza del consumidor, pues se basan en cómo percibo mi realidad y cómo estoy viendo hoy la realidad del país, ¿no? La pregunta es directa, o sea, pensando en tu país y en el país donde estás, ¿consideras que el país va en la dirección correcta o va en la dirección incorrecta? Simplemente como tal. Cuando empezamos a desglosar ya las preocupaciones uno a uno es cuando empezamos a ver estos clústeres, ¿no? Y llama mucho la atención el cómo el crimen y la violencia despegó en 3 meses de manera importantísima en la percepción de los mexicanos. La parte financiera, ¿me podrías profundizar un poco más? ¿Hay una preocupación por fraudes o Más que por o por, fraudes es o por corrupción. corrupción? Ajá. Es más por corrupción y la asocian como a corrupción financiera o política. En el caso de México se habla mucho de corrupción política. Hoy ya el 24% de la gente te lo está mencionando, cuando hace unos meses no llegaba ni siquiera al 9-10% de los entrevistados. Entonces vemos esta tendencia como que empieza a crecer, pero tiene que ver con corrupción política más que financiera o de negocios o de particulares. Y yo creo que esto asociado pues a los escándalos que hemos estado observando en los últimos meses, ¿no? Completamente, completamente. Y las profundizaciones que llegamos a hacer para el entendimiento te hablan de esto, ¿no? De cómo empieza a permear y se empieza a perder un poco esa credibilidad absoluta que se tenía en la transparencia. Hoy todas las acciones llevan a pensar que hay algo que escoger y el mexicano en eso
es muy claro de si me estás escondiendo algo, ya no estoy tan seguro si te creo o no te creo. Fernando, háblanos un poquito de la metodología de esta encuesta, quiénes fueron objeto de la misma, qué tipo de estratos sociales participan y su cobertura. Con mucho gusto. Este estudio se hace en 29 países. Para México en particular se tocan todos los niveles socioeconómicos, desde el nivel alto hasta el nivel bajo, como tal, en todas las regiones con cobertura nacional, y buscamos que la muestra sea suficientemente representativa para dar una opinión clara de lo que sucede en el país. ¿Se hace anualmente? Se hace mensualmente, Darío. Mensualmente. Exacto. Es muy sensible. Esta información es sumamente sensible y va variando a veces con días, ¿no? Entonces sí tratamos de hacer un monitoreo mensual para tener una lectura clara de lo que sucede en los mercados. ¿Y cuál sería tu conclusión respecto de cómo se movieron determinados rubros? Porque decías que básicamente las preocupaciones vienen siendo las mismas, ¿no? Pero lo que cambia es el grado de importancia que le da la población a determinado fenómeno. Sí, yo creo que este año va a ser un año decisivo y la información que hemos visto, los escándalos que se han detonado, lo que hemos visto en este fin de sexenio ha marcado muy claramente que los mexicanos ya no están tan dormidos como los veíamos incluso hace 8 o 10 años en monitores de este tipo, ¿no? Donde la gente se movía poco, reaccionaba poco a los temas de relevancia nacional. Creo que la población, esto es un reflejo de la politización y de la conciencia social que estamos tomando los mexicanos y de nuestra participación clave en lo que sucede. Y obviamente si le sumas a un año electoral que pinta ser complicado, pues la gente está más alerta de los temas claros del país. Fernando Álvarez Curi, director de Cluster para Ipsos México, muchísimas gracias por esta conversación. Un gusto, Darío. Muy buena tarde. Buenas tardes.